Gracias por la vida de William, gracias por la vida de Luz, gracias por la vida de Azul, gracias papá porque hoy podemos compartir de tu Espíritu Santo, podemos vivirlo, y por sobre todo gracias por tu presencia. Te pido, Espíritu Santo, que seas vos en cada hogar, en cada habitación, en cada casa, llenándonos, hablándonos a nuestro corazón, llenándonos de tu presencia, de tu gracia, de tu amor. Queremos escuchar tu voz, queremos ser encendidos por esa voz que quema nuestro corazón y que nos lleva a actuar, que nos lleva a caminar, que nos lleva en fe a caminar aún en lugares que jamás pensamos o que jamás soñamos. Amado Dios, te damos gracias por la palabra que hoy nos vas a hablar a cada una. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Y gracias, papá, por estar. Gracias por estar con cada una de nosotras. Gracias, amado Dios. En tu bendito nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Bueno, qué intriga, ¿no? ¿Qué será la palabra de hoy? ¿Qué libro hablaremos? Bueno, pero hoy no vamos a hablar así de un libro en particular, sino que vamos a estar viendo algo que es maravilloso, que seguramente cada una de ustedes lo saben, que son las bienaventuranzas, ¿no? Que cuando uno, a ver, vamos a hacerlo un poco participativo, ¿no? Pero las bienaventuranzas es algo que es como no solo, no es, a ustedes entienden que las bienaventuranzas es como un mandamiento que si no las cumplimos no somos salvas, o qué creen ustedes? A ver si hay algo, es una pregunta media. A ver, Wilén, te voy a mandar al frente ahora sí. A ver, Wilén. Pero, che. ¡Ah! Para No, yo vos, creo que Wilén, si no cumplís la bienaventuranza, ¿no vas al cielo? ¿Qué pensás? no, ¿cómo no? Bueno, acá estoy charlando con mi esposo. Te manda al frente a mí, Mayra, ¿lo puedes creer? Te manda al frente a vos, ¿yo por qué? No, Qué feo, ¿eh? Ya vas a ver, William, ya vas a ver. Para responder bajo ningún punto, vamos a decir, nosotros podemos perder ese hermoso regalo, vamos a decir. Muy bien, vamos, John, me salvaste las papas. Muy bien, muy bien. Un aplauso para John, vamos, John. Bueno, gracias, John. Es así, exactamente. Muchas veces se toma como que las aventuranzas, como que, hey, si no hacemos esto, no vamos al cielo, ¿no? Como que lo tomamos como reglas, ¿no? Y en realidad es totalmente distinto, ¿no? Las bienaventuranzas es como la gracia o las declaraciones de la gracia de Dios, prácticamente, ¿no? Que no son condiciones para ser salvo, sino que son como, ni tampoco planes de acción para llegar al reino, pero sino que habla un poco también del carácter de Dios, ¿no? Del carácter del reino de Dios. O sea, no quiere decir que cumpliendo vamos a entrar al reino, porque la salvación, como tal aclaró John, viene a través de Jesús y por gracia, y solamente eso, y de ahí la tomamos y nos aferramos, sino que habla un poco de este carácter de Dios, y es algo súper loco esto, porque a veces no lo vemos de esa manera, ¿no? Y queremos caminar en ella, a veces esforzándonos por nuestra propia fuerza, y en realidad no son así, sino que es a partir de esa gracia que Dios nos regala para poder, a partir de esa posición, caminar conforme al carácter de Dios. No sé si capaz alguna vez escucharon, a mí me asombró mucho, ¿no? Esto como que es un poco de ese carácter de ese reino, el hecho de las bienaventuranzas. Y acá hay algo súper hermoso, porque, bueno, Jesús, que es el que las dice, el que se acerca, el que viendo una multitud se acerca, digamos, sube al monte, porque también se le puede llamar este capítulo de Mateo, que no dije, capítulo 5, ¿no? Versículo 1, al que vamos a ir hablando en esta noche. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vieron a él sus discípulos, ¿no? O sea, Jesús vio esa multitud
y eligió enseñar estas cosas. Qué loco eso, ¿no? Porque de un montón de cosas que Jesús podría enseñar, eligió enseñar estas bienaventuranzas. Y hay algo hermoso, porque todo el tiempo dice, bienaventurado el que, bienaventurado el que, bienaventurado el que. Y hay muchas versiones y definiciones de bienaventurado, como felices los, ¿no? Y a mí me encantó una que es como el estado de bendición que ya existe. Es muy loco esto del continuo, estos tiempos, viste, como de estado de bendición que ya existe. O sea, felices, estamos bendecidos por gracia simplemente, y no es porque, como decimos al principio, no es porque por nuestras propias fuerzas o lo que nosotros somos o lo que hagamos, sino es todo se centra en Dios, en la gracia divina de Dios, en quién es Él, en su carácter, en el carácter del reino de Dios, que viviendo de esa manera, no porque nosotros seamos superiores o algo, vamos a vivir felices y en una continua bendición, no porque lo merezcamos o que seamos perfectos, sino por la gracia de Dios. Y a veces uno malentiende un poco la gracia, ¿no? Porque, o no sé, ¿viste? Pero mucho, bueno, hacemos esto, y total la gracia de Dios. Y cuando verdaderamente uno se acerca a Dios con un corazón sincero y genuino, que es un poco como hablábamos en el libro de 2 de Timoteo, este Timo, que tenía una fe sencilla, una fe sincera, genuina, ¿no? Que afrontaba toda esa situación, pero que creía en Dios, ¿no? En la gracia de Dios, pero a su vez quería dar ejemplo y quería ser ejemplo para llevar a cabo el propósito y el llamado de Dios. Acá pasa lo mismo, ¿no? Cuando entendemos que la gracia es algo tan sagrado, tan hermoso, que viene de parte de ese regalo tan inmenso, que viene de parte de Dios, no la queremos como desperdiciar, sí queremos ser llenos y caminar en ella. En ese caminar vamos conociendo a Dios, su carácter, quién es Él, y de esa manera empezamos a vivir cosas que, hey, yo no era así, pero por gracia Dios lo va haciendo, va limpiando, va transformando nuestro corazón, y vamos siendo cada día más parecidos a Jesús, ¿no? Ese es un poco lo que vamos a ir hablando hoy, y sé que las bienaventuranzas siempre nos llevan a enfocarnos en algo, ¿no? A mirarnos a nosotros mismos un poquito, no para que miremos todo el tiempo, ¿no? Pero sino para mirarnos, como no me sale la palabra, digo evaluarnos, pero sería como, bueno, no me sale la palabra, pero mirarnos, empezar a escudriñarnos, esa era la palabra, escudriñarnos nosotros mismos y pedirle a Dios que por su gracia podamos caminar en estas bienaventuranzas en nuestra vida, ¿no? Y vamos a empezar con la primera, y vamos a leerlo un poquito así. Dice, viendo la multitud, Jesús, ¿no? Subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, vamos a la primera, bienaventurados, o sea, felices o bendecidos continuamente, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué hermoso esto, ¿no? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Es como que también la primera bienaventuranza que da Jesús, y esto también, no sé el orden, acá ya desconozco un poco la teología o cómo se generó el orden de las bienaventuranzas, si está así ordenado, pero ya el orden implica un paso. O sea, es como que ya el orden implica que para todo lo que va a llegar a venir de bienaventuranzas, implica que esto es lo primero, ¿no? El pobre en espíritu. Y qué hermoso esto. A veces no somos conscientes que el reconocer nuestra pobreza espiritual nos lleva a ser completamente bienaventurados, o sea, completamente felices, bendecidos constantemente, el solo hecho de reconocer nuestra pobreza espiritual. O vamos a decirlo un poco como Pablo, reconocer nuestras debilidades, ¿no? Nuestra condición, nuestros límites. Muchas veces siempre se tiende a mostrar solo lo bueno, a mirar solo lo bueno, pero en realidad a veces tenemos muchas debilidades que para caminar en Dios la debemos reconocer ante Él. Debemos reconocernos primero
que estamos pobres en espíritu, que lo necesitamos a Él. Y esa conexión y ese reconocimiento de a quién necesitamos es, chicos, un paso tan inmenso, porque a veces en nuestra vida cotidiana no somos conscientes de la necesidad que tenemos de Dios. Como que estamos tan acostumbrados todo el tiempo a hacer nuestra rutina, ir a nuestro trabajo, volver a casa, hacer esto, hacer aquello, bim, bum, 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 bueno, nos acostamos, ping, y se terminó el día, y lo hicimos, y lo pudimos hacer, bárbaro, y nos fue bien, y a veces no reconocemos que para todo lo que hacemos necesitamos de Dios. No solo todo lo que hacemos, sino que necesitamos de Dios para vivir en esa salvación y en esa eternidad, ¿no? Un poco lo que decía yo al principio. O sea, la necesidad de que el ser humano necesita a Dios, a veces es el mal que hoy podemos ver, al no reconocer, al no tener esa necesidad, entre comillas, o sea, entendemos que todos necesitamos de Dios. Mucha gente va buscando de otras maneras, porque o no lo encuentran o están un poco desorbitados, pero hay algo en nosotros que hace que necesitemos de Dios, necesitamos a Dios. Y reconocer nuestra pobreza espiritual, porque dice, porque de ellos es el reino de Dios, ¿no? O sea, de ellos es el reino de Dios. Podemos caminar como en el reino de Dios, no porque, digamos, es como dice John, no es que, bueno, vamos a entrar al reino de Dios si somos pobres en espíritu, ¿no? Entramos al reino de Dios porque somos salvos por gracia, pero el reconocimiento también nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Cristo y por ende, ¿no? Esa necesidad de decir, Cristo, te necesito y quiero estar con vos. No sé si se entiende un poco, no quiero ser hereje ni confundirlos, pero necesitamos este por en espíritu. Y acá quiero ir a un versículo, no sé quién me puede ayudar a ver, que está en Lucas 18, versículo 9 al 14. Hay otra frase que dice, los pobres en espíritu son aquellos que se sumergen a sí mismo en la gracia de Dios. Dice, son los que reconocen en forma personal su estado de bancarrota espiritual ante Dios. Me encantó esta forma de explicarlo, se los leo de nuevo, porque es tanto lo que necesitamos, chicos, es tanto lo que necesitamos en este tiempo, de reconocer dice, pobres en espíritu son aquellos que se sumergen a sí mismos en la gracia de Dios, porque saben que nada pueden hacer sin la gracia de Dios, y son los que reconocen en forma personal su estado de bancarrota espiritual ante Dios. Dios te necesito, te necesitamos, o sea, espiritualmente estoy en bancarrota, pero me quiero sumergir en tu gracia, quiero sumergirme así como un chapuzón a lo profundo de esa gracia tan hermosa, de ese amor tan inmenso, que a veces no lo entendemos, no lo comprendemos, pero viene simplemente del corazón y de parte de Dios. Y quiero que tomes esta palabra, que muchas veces si te sentiste en bancarrota espiritual, vamos a decir esta palabra, me encanta, bancarrota espiritual, no quiere decir que estés lejos de Dios, es más, quiere decir que estás reconociendo que lo necesitas. Muchas veces, a veces por culpa, por situaciones, es como que nos alejamos y decimos, no, ya está, o como que creemos que para estar necesitamos ser superhéroes o personas, no sé, como, ay, no puedo, como totalmente estructurado, y en donde una falla tenemos un error, nos castigamos, pero mal. Y yo les digo que a veces aprendo un poco de eso, porque personalmente como testimonio, o sea, quiero abrirme un poco a ustedes, pero yo me acuerdo en mis primeros años de cristiana, me acuerdo una vez, esto me da vergüenza un poco decirlo, pero me acuerdo una vez que un día no oré, ¿no? Y al otro día no quería ir a la iglesia, ese era un sábado. Y al otro día no quería ir a la iglesia porque digo, ay no, ¿cómo voy a ir a la iglesia si ayer no oré? O sea, imagínense las cosas que no tenía muy en claro todo, era primera, nuevita, pero a veces uno escucha cosas en la iglesia que vas tomando y como que de pronto
me agarró ese chip que dije, uy, no oré, mañana no puedo ir a la iglesia, ¿no? Bueno, una locura mía, pero a lo que voy, que a veces tenemos como esa exigencia, entre comillas, y en realidad no implica nuestro esfuerzo o gracia, sí, obviamente una obediencia de parte a Dios, pero por sobre todas las cosas está esa gracia divina, que ante el reconocimiento de nuestra debilidad, de nuestra necesidad, de nuestra bancarrota espiritual, necesitamos de Dios, y ese es el primer paso para aferrarnos y tomarnos de la gracia de Dios. ¿Qué decía en 2 de Timoteo? Pablo, ¿qué le decía a Timo? Esforzate, pero en la gracia. O sea, no nos esforzamos en nuestras propias fuerzas, sino en esa gracia, que ese colchón, digamos, como que a mí me gusta decirlo así, en ese colchón de parte de Dios. O sea, cuando estamos parados en su gracia, es como que disfrutamos todo de una manera distinta, porque ya no estamos mirando, uy, lo que hice, lo que no hice, o luchándola, sino que como que todo fluye, ¿no? Porque estamos en ese río, ¿no? En ese río donde Dios nos va llevando. No sé si alguien pudo buscar Lucas 18, del 9 al 14. Yo lo tengo, no sé si... ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? Sí, Nueva Traducción Viviente. Dale. Bueno. Dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Qué locura, ¿no? Qué fuerte esto, porque ¿en qué sentido, no? Porque a veces inconscientemente lo hacemos. O sea, a veces somos ese fariseo, que no decimos capaz las mismas palabras, pero a veces nuestros actos hablan lo mismo. No quiero retarlas ni retarlos. Ahí yo te incluyo porque somos mayoría mujeres, pero qué loco, ¿no? O sea, a veces somos como que miramos al resto como que a veces sentimos que nosotros ya llegamos, que ya estamos, que ya como ya somos salvos, como ya estamos en Cristo, tenemos siempre la razón y ya somos santos por completo, y el otro, viste, pobre de aquel que está, no sé, en los boliches, pobre de aquel que hace esto, pobre de aquel que hace aquello, mira mira aquel compañero, lo que hace. Bueno, ¿no somos a veces así? Yo no veo sus caras para nada, pero no somos a veces así, a veces yo creo que somos así, ¿no? O sea, nos estamos como un poco evaluando en esto, ¿no? En nuestra actitud, no solo ante alguien, sino ante Dios, porque cuando somos conscientes de nuestra actitud ante Dios, lo demás, es como que todo lo demás viene bueno, es como hablamos, viene por gracia, no por algo que uno se le imponga, sino porque es parte de lo que Dios quiere hacer, ¿no? Transformar nuestro corazón. Pero a veces estamos como ese fariseo diciendo, gracias Dios, porque no soy como aquellos, porque no hago esto, porque no. Y el fariseo que, o sea,
con aún vergüenza de mirar al cielo, diciendo, tené Dios compasión de mí porque soy un pecador. Y a veces a mí me emociona, ¿no? Porque cuánta gente que se ha cruzado nuestro camino, cuántas personas verdaderamente necesitan una actitud de nosotros hacia ellos de reconciliación y de perdón y de misericordia. No de juzgarlos, no de amputar con el dedo, digamos, de apuntar con el dedo constantemente sus actos, lo que hacen, sino verdaderamente decir, Dios, ellos te necesitan a vos igual que yo te necesito a vos. Porque a veces siempre decimos, bueno, el otro lo necesita a Dios, y en nuestra misma rutina y religiosidad y cuestiones y actos, como que el otro necesita a Dios y nosotros también. Nosotros para vivir esta cultura de reino, este carácter de reino, que es lo que vamos a leer en estos sábados que nos va a tocar, que no lo quiero, hoy no quería leer todas las bienaventuranzas rápidas, no. Vamos a ir de a poco, porque quiero que esto nos quede y que nos cale profundo en nuestro corazón. Porque a veces las muchas palabras, como que lo repetimos, como que lo sabemos, pero en realidad que hoy Dios verdaderamente nos haga conscientes de esta necesidad. No, yo no quiero ser como el fariseo que no reconoce su necesidad y su debilidad. Yo quiero ser como el cobrador de impuestos, ¿no? Que verdaderamente reconoce que necesita de la misericordia y de la gracia de Dios para vivir, para ser salvo. Esa debería ser nuestra actitud, o sea, nuestro estandarte de vida forever, ¿no? Y algo que el recaudador, digamos, hay algo que es el opuesto, ¿no? A esto, porque el recaudador de impuestos lo que tenía en su corazón era humildad, ¿no? Era un poco esta pobreza en espíritu, porque busqué la definición de humildad, y la humildad es como también se define como el reconocimiento de las limitaciones y debilidades. También hay otras definiciones como de pobreza y demás, pero en realidad lo que se refiere acá es esto, ¿no? El reconocer nuestras debilidades y nuestras limitaciones ante Dios y decir, Dios te necesito. Y un poco lo opuesto a la debilidad es la arrogancia. O sea, el fariseo tenía una arrogancia que, bueno, no digamos tanto, pero es esa arrogancia, y a veces la arrogancia no nos lleva a un buen puerto, ¿no? Eso, el no reconocer no nos lleva a un puerto. Vamos a Santiago, y esto me llevaba a Santiago 4:6, que si lo buscamos, si quieren lo pueden buscar, que dice, donde Dios dice, Dios da gracia al humilde, pero se opone al orgulloso, ¿no? Como que la humildad nos lleva a esa gracia de Dios. Cuando nosotros no reconocemos, somos arrogantes ante las situaciones de la vida, o orgullosos, y no hay nada que nos permita decir, Dios te necesito, o sea, no podemos obtener esa gracia, y necesitamos de la gracia para caminar en Dios. O sea, la necesitamos. No hay forma que podamos vivir sin la gracia de Dios. No hay manera. O sea, no hay manera que sin la gracia de Dios no podamos vivir. Y eso es asombroso, porque eso nos lleva a una vida constante dependiente de Dios. O sea, Jesús en la tierra caminó en una vida de dependencia absoluta. Y a veces nosotros la palabra dependencia la tomamos como algo muy feo, muy malo, porque hablamos siempre de ser independientes, de queremos ser independientes, y está bueno, o sea, independientes es, bueno, quiero estudiar, voy a trabajar, y todas esas cosas que nos llevan a la independencia de nuestros padres o lo que fuera, pero el depender absolutamente de Dios, como un nene chiquitito, ¿no? Como justo la otra vez hablaba con Dios, que dice, claro, cuando Mateo, por ejemplo, cuando un nene nace, depende absolutamente del cuidado de los papás. O sea, depende que los papás lo alimenten, que los papás lo vistan, que los papás... bueno, así es Dios con nosotros. O sea, necesitamos ser conscientes de esa necesidad que tenemos ante Dios, y que necesitamos que Dios, ¿no? nos ayude, nos guíe, nos dé la fuerza para vivir, las ganas, las palabras, bueno, el aire, todo. Cuando somos conscientes que necesitamos de Dios para todo, vamos a ser llenos de su gracia. O sea,
Dios da gracia al humilde, pero se opone al orgulloso. Y me encantó porque una vez busqué la definición de oponerse, y es como, decía, como cuando alguien, viste cuando uno le pone en la cabeza a alguien que quiere caminar, y ese está ahí, que quiere, pero no puede avanzar, porque alguien lo está teniendo. Bueno, es una cosa así, o sea, no sé si me entendieron, pero es como que vos querés, pero Dios, mira, si seguís así, o sea, no te voy a dejar avanzar, o sea, yo me voy a oponer porque no tenés un corazón conforme al que yo quiero generar en vos. Quiero ver ese corazón, porque es el carácter del reino de Dios, ¿no? Necesitamos esa pobreza espiritual, esa bancarrota espiritual, esa necesidad de reconocer de forma desesperada que necesitamos de Dios. Me encanta, vamos al Salmo 63, a ver, que lo voy buscando. Yo no sé, pero esto a mí me apasiona. A veces capaz uno repite lo mismo, pero quiero que nos llevemos en esta primera bienaventuranza pequeñita, algo que podamos meditar en toda esta semana, en esto. Dios da gracia al humilde, se opone al orgulloso. Dios quiere bienaventurados los pobres en espíritu porque verán el reino de Dios. Esta cosa de reconocer nuestra necesidad, esta cosa del fariseo y recaudador de impuestos, dos personas opuestas completamente, pero uno se fue, ahora Azul como decía que se fue uno. En el Salmo 63 David decía, ¿no? Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, ¿no? Me encanta esto porque dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra, como tierra seca, extenuada y sedienta en otros, ¿no? Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mejor es tu misericordia que la vida. O sea, acá David decía, mejor es tu misericordia que la vida. Chicos, entendamos la misericordia, la gracia divina de Dios, el que no es por nosotros, sino el primer paso para poder vivirla y obtenerla y experimentarla, es tener un espíritu pobre, una necesidad, reconocer esa necesidad, reconocer nuestra debilidad, reconocer que para ser salvos, que para vivir en Dios necesitamos de su gracia, y que no importa cuánta posición escales o qué lugar Dios hoy te dé, no importa, sí importa que vos necesitas de Dios y necesitas de la gracia de Dios para vivir. Eso es lo importante. Si vamos al Salmo 51, por ejemplo, donde David mismo sigue hablando, ¿no? Vamos a meditar sobre esto. Acá el Salmo 51 es como el pedido de purificación espiritual, pero acá dice, los sacrificios, en el versículo 17, ¿no? Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Acá David, para poner en contexto este versículo, entiendan en un contexto donde David ya David había metido la pata, ¿no? Pero me encanta la humildad de David ante Dios, de decir, ¿no? Vamos a leerlo, me encanta este salmo, es uno de mis preferidos, que dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, porque estos chicos, no importa, o sea, fíjense en el fariseo, recaudador de impuestos, el fariseo siempre era algo bueno, que todos me vean, que todos vean lo que digo, lo que hago, lo que no, sino que en lo íntimo, en esa intimidad con Dios, en tu intimidad con Dios, en ese lugar es donde Dios te va a enseñar esto, es en ese lugar donde Dios te va a hablar, es en ese lugar donde tu corazón se va a ir moldando, se va a ir formando en el carácter de Dios, en la imagen de Jesús mismo, ¿no? Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dice, purifícame con hisopo,
y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué increíble. A mí me encanta esta frase cuando siempre dice, renuévame el gozo de tu salvación. O sea, hazme entender la importancia de tu gracia, o sea, de que a veces no somos conscientes de que vivimos en la salvación por amor que Jesús manifestó en esa cruz, simplemente por gracia. Pero acá David decía, Dios, limpia mi corazón, haz en mí un corazón limpio, ¿no? Renueva, dice, renueva y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante, sino, y no me quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, la dependencia y la necesidad de Dios, no de otra cosa, sino que necesitamos de Dios. Y fíjense que esto sigue, y se vuelve el gozo de tu salvación, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Pero fíjense cómo al principio está este paso primordial de reconocimiento de necesidad y dependencia absoluta de Dios. De reconocer nuestra bancarrota espiritual por completo, de reconocer que la misericordia de Dios es mejor que la vida, como dice David en el Salmo 63, y que después de todo eso nosotros podemos llegar a llevar la palabra, ¿no? Y a enseñar de Dios a otras personas. Pero fíjense en qué primordial y qué importante es tener este primer paso del reconocimiento, de reconocer que estamos en bancarrota y que necesitamos de la gracia, necesitamos de su Espíritu Santo, necesitamos del Dios vivo mismo, ¿no? Es maravilloso esto, porque aprendemos, acá hay una frase que no, aprendemos que no tenemos los recursos espirituales en nosotros mismos, sino que necesitamos de los recursos cada día de Dios para poder poner en práctica y llevar esta vida cristiana, ¿no? Que podemos decir. Hay algo muy curioso, y que les quería compartir simplemente porque estaba ahí justo leyéndolo, que dice que hicieron un estudio, esto me asombró muchísimo. Y se hicieron un estudio, un Jim Collins, después lo pueden buscar, un investigador respecto a empresas, a grandes empresas y demás, y decía que la primera señal característica de las compañías que alcanzan, ¿no?, la grandeza duradera es porque tienen líderes humildes. Y ahí a mí me dejó pensando. Fíjense en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el humilde tiene un corazón, digamos, que reconoce también sus errores, que en el caminar, que durante nuestro caminar nos las podemos mandar, y a veces nos las mandamos grosas. Ponele David, ¿no? O sea, David era un líder humilde. Por ejemplo, Saúl, vamos a decir, ¿no? Saúl era otro líder, pero él no tuvo en su corazón esa humildad para reconocer a Dios sus pecados, todas las cosas que hizo, ¿no? Porque si él hubiese tenido esa humildad, ¿no? Yo supongo, ¿no? Es una suposición que hacemos. Y esa acción de decir, como David, Dios, te necesito ante todas las cosas, limpia mi corazón, pero no, sacame todo, pero no me quites a tu Espíritu Santo, la vida de Saúl hubiese sido capaz completamente diferente. Pero la humildad, en el caso, por ejemplo, de David, en el reconocer esa necesidad, en el reconocer su debilidad, en reconocer que necesita de la misericordia de Dios, necesita de Dios mismo para vivir, fue lo que lo hizo seguir y permanecer en Dios, ¿no? Y acá me quedé súper impactada, porque qué gran principio o qué gran característica que es la humildad. O sea, imagínense en que hasta compañías tan grandes, la duración y la grandeza la da que un líder sea humilde, que pueda reconocer
que no sea ególatra de sí mismo, sino que pueda compartir con otros, que estime a otros, ¿no? Que ayude, que reconoce sus errores, que puede ver otras opiniones, ¿no? Pueden imaginarse, le tiré este tips como para que lo piensen y lo mediten, ¿no? Pero es un poco así. Si vamos, por ejemplo, en Primera de Pedro 5:6, hoy quería hablar un poquito de la humildad, por eso es que me paré en esta bienaventuranza. En Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, ¿no? La humildad es ese paso, ¿no? Hay otra frase que dice, la gratitud conlleva una actitud de humildad, ¿no? Un corazón agradecido conlleva primero una actitud de humildad en nuestro corazón en ese reconocimiento, es decir, Dios gracias, ¿viste? Muchas veces yo me he encontrado diciendo, che, creo que no estoy siendo del todo agradecida, porque a veces uno, esto de la arrogancia, del orgullo, de decir todo lo que tengo lo obtuve porque lo hice yo, y qué sé yo, y patatín y patatán. Pero cuando tenemos una actitud de humildad, nos lleva a una gratitud, a un corazón agradecido, decir, Dios, gracias. Gracias porque todo lo que tengo lo hiciste vos. Gracias, Dios, porque hoy puedo estar acá, porque reconozco que sos vos quien me da la fuerza para estar. Gracias, Dios, porque sos vos quien me abriste las puertas para estar. Gracias, Dios, porque vos sos quien me pudiste conectar con esta persona que hoy puedo disfrutarla. Gracias, Dios, porque vos sos quien, ¿no? Qué hermoso que podamos vivir una vida en humildad, siendo pobres en espíritu, reconociendo nuestra pobreza espiritual y nuestra gran necesidad que tenemos de Dios. Dice, la humildad también es un paso hacia el arrepentimiento, ¿no? Qué increíble. A mí me encanta porque Jesús era una persona lo más humilde y lo más hermosa. Es, ¿no? La humildad es belleza también, ¿no? Es como que la humildad nos lleva a como que nosotros vemos a Jesús humilde y eso nos lleva a ver la belleza de Jesús, porque eso es la humildad también, la belleza misma de Jesús. Como que a veces es más grande de lo que nosotros podemos imaginar, o sea, ese corazón que reconoce, que está contrito, que está quebrantado ante Dios, Dios no lo puede rechazar. No se opone a ese corazón. O sea, sí Dios se opone al que es orgulloso, pero Él da gracia al humilde, Él se acerca al de corazón humilde, al que Él dice, Dios, como este pecador, el recaudador de impuestos, necesito de tu misericordia, dame tu misericordia, o sea, tu misericordia es mejor que la vida, como decía David. O sea, reconozcamos en este tiempo que necesitamos de Dios y nos sentemos junto a Jesús en ese monte, ¿no? En ese lugar donde vos podés estar en intimidad, ¿no? En lo secreto me has enseñado sabiduría, ¿no? Me has enseñado la verdad. En ese lugar secreto que vos puedas tener con Dios, es ese lugar donde tu corazón se va a ir formando el carácter del reino de Dios, o sea, el carácter de Jesús en vos. Y que en este tiempo, al ir nosotros meditando en sus bienaventuranzas, podamos ir tomándolas, o sea, y ir viviendo, y decir, Espíritu Santo, ayúdame, quiero vivir de esta manera, pero sabiendo que el paso es el reconocer que estamos en bancarrota espiritual, ¿no? En esa pobreza espiritual. Yo le digo un poco de risa, pero es la posta, ¿no? Como que posta a posta lo necesitamos a Él. Dios, para todo, para vivir, para esa salvación, o sea, para todo, ¿no? Para acercarse necesitamos dar ese paso de reconocer nuestra necesidad espiritual, nuestro corazón interno, ¿no? Y decir, Dios, acá te necesito. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo con esto me quiero retirar para que ustedes mediten en todo esto, en estos versículos que fuimos hablando. Para mí, la parte del fariseo y del recaudador de impuestos fue como, hey, como mirarme a mí misma, ¿no? Pero en cada versículo que fuimos viendo, en cada punto,
que puedas en esta semana tomarlo y examinarte ante Dios, ¿no? Y todas estas frasecitas que fuimos tirando, que en lo que Dios hoy quiere hablarte, quede en tu corazón. Así que bueno, vamos a orar juntos a Dios, así que ayúdenme ahí en cada uno en sus casas, o ustedes internamente, pero que podamos tener una oración antes de finalizar, dando gracias a Dios primeramente, porque es tan grande la misericordia de Dios y el amor de Dios a sus hijos que siempre nos da como una chance y una oportunidad más. Y cuando podamos vivir en ese mar de su gracia y en ese río sumergidos por completo, todo lo que hoy puede estar costándote, todo lo que puede estar capaz como pareciera una mochila pesada, deja de existir, porque es la gracia de Dios misma que te lleva hacia donde Dios quiere llevarte, ¿no? Así que te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por esta noche. Gracias por cada uno de los chicos. Gracias por la vida de Azul, de Luz, de Willem, de John. Papá, hoy queremos reconocer ante vos que estamos en una bancarrota espiritual. Espíritu Santo, te necesitamos. Te necesitamos con todo nuestro corazón. Necesitamos que vos hoy creas en nosotros un corazón limpio. Necesitamos que nos limpies nuevamente, que renueves en nosotros el gozo de tu salvación, que renueves en nosotros ese espíritu recto, que hagas en nosotros un corazón nuevo. Espíritu Santo, no solo te necesitamos hoy, sino que te necesitamos cada día de nuestra vida para caminar, para respirar. Necesitamos de Dios cada día, de tu presencia, como esa tierra extenuada y sedienta, así te necesita nuestro corazón. Por eso hoy clamamos. Te damos gracias y que podamos reconocer ese espíritu pobre en nosotros, que podamos reconocer nuestra necesidad, esa dependencia absoluta con vos, Jesús, que podamos caminar como vos caminaste en esta tierra, que podamos caminar en esa dependencia con el Padre, que podamos aprender esa sabiduría que vos querés regalarnos y enseñarnos a cada uno de nosotros desde nuestra intimidad, desde lo íntimo, que en ese lugar secreto vos nos enseñes sabiduría, Dios. Papá, te damos gracias, yo te doy gracias y te pido que podamos vivir cada día tu palabra, que podamos ser esos pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y papá, gracias. Te amamos y te bendecimos. En tu bendito Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, gracias por estar. Espero